Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, y feliz Rosh Hashanah en hebreo, que significa cabeza de año, la cual comenzó justo con el inicio del mes de Aviv, que se trata del primer mes del año. Y esto es muy interesante y muy importante, en lo cual me gustaría ahondar un poquito más, para conocer acerca de este primer mes del año. Por mucho tiempo hemos aprendido acerca del mes de enero, primer mes del año, pero realmente fue de esta forma desde el principio. ¿Realmente fue de esta forma desde el inicio? Bueno, vamos a entender cuál es el primer mes del año. Y vamos a Éxodo, por favor, al capítulo número 12. Son varios versículos, porque quiero ponerte muy bien en contexto. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. Y luego después de ahí vamos a brincar del 18 al versículo número 20, para que tengas todo el contexto de lo que sucedió justo en el primer mes del año. Así que comenzamos. Éxodo capítulo número 12, versículo 1 al versículo número 6. Dice: Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Subraya esta parte. A ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Para poder entender. Versículo número 3 dice: Habla a toda la congregación de Israel y diles: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Toma nota de lo que está pasando. Yahweh está hablando acerca de un principio de mes, un principio de año. Y en este principio de mes, en este principio de año, lo que está pidiendo es que cada uno tomara un cordero por familia. Versículo número 4 dice: Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjate bien, vemos entonces la ordenanza de un primer mes acerca del año. Bueno, vamos por favor al versículo número 18. Ahí mismo estamos en Éxodo capítulo 12, pero vamos a brincar al versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo número 20. Dice: Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Bueno, esto es parte, repito, de la celebración que había en el primer mes. Anota muy bien todo lo que se hacía, porque ahorita vamos a tomar ideas y puntos. Vamos ahora a Éxodo para entender de qué mes nos está hablando, porque estamos viendo que en este mes justo el pueblo de Israel salió de tierra de Egipto, pero ¿cuál es este mes particularmente? Vamos un poquito más adelante a Éxodo capítulo 13, versículo 3 y versículo número 4. Éxodo capítulo 13, versículo número 3 y versículo número 4. Dice: Y Moshe dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 4: Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Ahí está el mes de Aviv. Ahí tenemos entonces cómo se llama ese primer mes que Yahweh instituyó como primer mes del año. Es el mes de Aviv. Vamos a corroborarlo en Éxodo un poquito más adelante. Éxodo capítulo 23, versículo número 15. Mismo evento. Estamos hablando aquí, Éxodo capítulo 23, versículo número 15 dice: La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Vamos ahora a Éxodo capítulo 34, versículo número 18. Éxodo capítulo 34, versículo número 18. Dice: La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, el mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Fíjate muy bien. Tenemos entonces que justo en el mes de Aviv
sacó Elohim a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en este primer mes, Elohim ordena celebrar la fiesta de Pesaj. Pero, ¿y cómo habría que celebrar esta fiesta? Bueno, vamos a Éxodo capítulo número 12, del versículo 3 al versículo número 6, que ya lo leímos ahorita. ¿Qué es lo que tenían que hacer para esta celebración, particularmente en este momento? Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6, dice: habla a toda la congregación de Israel y diles: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, de un cordero por familia. Versículo número 5, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjate bien, entonces tenemos que la orden para celebrar Pesaj era tomar un cordero sin defecto y sin mancha. Continuamos con Éxodo capítulo 12 y vamos del versículo 24 al versículo número 27. Dice: guardaréis esto por estatuto perpetuo y por vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Yahweh, de Pesaj de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjate muy bien, una fiesta, la fiesta de Pesaj, que de hecho el mismo Yahshua celebró. Por mucho tiempo hemos leído en el Brit Hadashah acerca de la última cena, pero es muy importante el saber que esa última cena de Yahshua, nuestro Mesías, se trató específicamente de la cena de Pesaj, que se trata de una festividad para el pueblo de Israel y que se celebra una sola vez al año, es decir, en el mes de Aviv. Vamos, por favor, a Levítico, capítulo 23, del versículo 4 al versículo número 8, donde volvemos a encontrar acerca de la fiesta de Pesaj. Levítico, capítulo 23, del versículo 4 al versículo número 8. Dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí están muy claros las fiestas. Pero ¿qué sucede hoy? Fíjate que es interesante el saber que por desconocimiento de los líderes religiosos, celebran la última cena, pero como un evento totalmente aislado a lo que es Pesaj. Vamos justo al libro de Lucas, que está en el Brit Hadashah. Lucas capítulo número 22, del versículo 7 al versículo número 13. Y veamos en qué momento se da esta última cena que toma Yahshua nuestro Mesías. Lucas capítulo número 22, del versículo 7 al versículo número 13 dice: ojo, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, de Pesaj. ¿Recuerdas qué fue lo que leímos en Éxodo capítulo número 12? Esto exactamente es lo mismo que está celebrando Yahshua nuestro Mesías. No se trata, por lo tanto, de una festividad única y exclusiva de Judá. No es una festividad judaica, es una festividad del pueblo de Israel. Ahora, Yahshua sabemos que era judío, pero sabemos que todo el entorno, todo el contexto celebraba Pesaj. ¿Y por qué celebraba Pesaj? Porque bueno, justo la tribu que permaneció fue la tribu de Judá. ¿Por qué hoy día el pueblo de Israel dejó de celebrar Pesaj? Sencilla razón, porque nos perdimos por las naciones y comenzamos a celebrar otro tipo de festividades. Así que bueno, aquí tenemos entonces, versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesaj. Versículo 8. Y Yahshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos Pesaj para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre.
Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pesaj con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon Pesaj. Tú lo encuentras ahí en tu Biblia como la Pascua, pero el término en hebreo es Pesaj. Fíjate qué interesante entonces que Yahshua celebró Pesaj. ¿Y qué sucedía en Pesaj? Había la necesidad de buscar un cordero sin mancha y sin defecto para ofrecerlo en sacrificio. ¿Quién crees que fue ese cordero? En ese momento particularmente, sin mancha y sin defecto. Exacto. Yahshua, nuestro Mesías, fue sacrificado por nosotros. Yahshua, nuestro Mesías, ahora se volvió nuestro Pesaj. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 5, versículo número 7. 1 Corintios, capítulo 5, versículo número 7 dice: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Yahshua nuestro Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Yahweh, que es el mismo Yahshua. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Vemos cómo en la primera generación del pueblo de Israel encontramos que era el Pesaj de Yahweh. Pero vemos después de la venida de Yahshua nuestro Mesías, es el Pesaj de Yahshua, que al final de cuentas es el mismo Yahweh. Fíjate muy bien, Efesios capítulo 5, versículo 2, fíjate muy bien, Yahshua se entregó en terumá. Ya hemos visto lo que es una terumá. Es una ofrenda del corazón. Yahshua se entregó en terumá, se entregó en ofrenda del corazón y sacrificio a Elohim en olor fragante. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo número 2. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Dice: Y andad en amor, como también el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Fíjate, Yahshua, nuestro Mesías, se entregó por nuestra desobediencia a la Torá, justo para librarnos del presente siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículo número 4. Gálatas capítulo número 1, versículo número 4. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo número 8. Dice, Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y mira, gracias a ese gran sacrificio, tenemos hoy día la oportunidad de la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al versículo número 15. Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al versículo número 15 dice: Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Versículo 15. Así que, por eso, ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hemos platicado mucho acerca de este primer pacto que hizo Yahweh con su amado pueblo en el monte Sinaí, donde dio la Ketubá, dio sus palabras, los mandamientos, pero vemos que quien rompió este primer pacto fue el pueblo de Israel, nunca lo rompió Yahweh. Pero vemos que este segundo pacto, ahora Yahweh pone sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué interesante entonces saber que ahora justo dice, así que por ese mediador de un nuevo pacto,
¿Cuál es ese nuevo pacto? Que Yahweh, que es Yahshua, puso sus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si Yahshua no hubiera venido y no hubiera derramado su sangre por nosotros, hubiera muerto por nosotros, pues simplemente nosotros continuaríamos ahora sí que bajo muerte. ¿Por qué? Pues porque nada podría redimirnos de ese pecado. Pero ¿qué sucede? Yahshua viene, muere por nosotros, hay redención de nuestro pecado. Por lo tanto, ¿te das cuenta del gran significado que tiene este mes para nosotros los que creemos en Yahshua? Como la palabra de Elohim. Fíjate muy bien, este mes para nosotros, pueblo de Israel, por una parte, significa liberación de todo yugo de esclavitud. Elohim liberó a su pueblo de Egipto sacándolos con mano fuerte. Pero por otra parte, este mes para nosotros, y particularmente con la celebración de Pesaj, implica o significa redención. Es decir, Elohim nos perdonó de la transgresión de la Torá. Pero ojo, y es aquí donde está el gran problema de muchas de las religiones. Pues muchas de las religiones dicen, bueno, ya fuimos perdonados, ya fuimos redimidos, así que ya no necesitamos la Torá como nuestro ayo en nuestra vida. Ojo, el perdón fue dado para ser partícipes de la gran promesa de la herencia eterna. El perdón no fue dado para que sigamos infringiendo la Torá. Pues si nosotros seguimos infringiendo Torá después de haber conocido, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Hebreos capítulo número 10, versículo 26 al versículo número 31. Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Así que mira, ya sabes lo que ocurrió en el mes de Aviv, el primer mes del año que Elohim instituyó para su amado pueblo. Pero lamentablemente, como lo profetizó el profeta Daniel, el hombre ha cambiado tiempos y la misma ley de Elohim. Daniel capítulo 7, versículo número 25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mira, hoy hay tantas prácticas que el mundo hace sin fundamento alguno. Y mira, justo hoy podemos ver 3 calendarios. Por una parte, el calendario que instituyó Yahweh nuestro Elohim, desde el inicio, desde el principio. Y justo en el libro de Génesis podemos encontrar que puso las lumbreras para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta de cuándo está iniciando un mes. Hoy vemos cómo para las naciones el año inicia en el mes de enero, de acuerdo al calendario del Papa Gregorio, mismo que instituyó el calendario gregoriano. Hoy hay tantas prácticas que el mundo realiza sin fundamento alguno. Como por ejemplo, los famosos huevos de Pascua. A ver, seamos sinceros, ¿qué tienen que ver con Pesaj? ¿Sabes de dónde proviene esta práctica? Bueno, vayamos un poquito a la historia. Fíjate muy bien. Los huevos de la Pascua son una tradición que se remonta a la antigua Roma y Persia, donde se consideraban símbolos de fertilidad y la renovación de la vida. Más tarde, los cristianos adoptaron esta práctica para conmemorar la resurrección de Jesucristo, donde los huevos representan la tumba vacía de Jesús, que simboliza la resurrección y la vida eterna. Ahora, por otro lado, tenemos que la costumbre de decorar también los huevos con colores brillantes y diseños se remonta al siglo XIII en Europa del Este, donde la gente comenzó a pintarlos con tintes naturales, diseños muy elaborados, lo cual hizo de esta práctica un blanco perfecto
para los niños. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver todo esto con el verdadero significado de Pesaj? Nada, absolutamente nada. Veamos qué es lo que pidió Elohim a la primera generación decir a su descendencia sobre el significado de Pesaj. Éxodo, capítulo número 12, del versículo 21 al versículo número 27. Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad Pesaj, la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahweh aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua o de Pesaj de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bueno, veamos otro punto también importante acerca de Pesaj. En Pesaj, el pueblo de Israel comía carne asada. Sin embargo, hoy vemos que en la religión se prohíbe comer carne roja. ¿Cuál es la razón de esta práctica? No sé si te lo has preguntado. Y mira, la respuesta es muy sencilla. Se trata de una práctica totalmente ligada al catolicismo, donde, ojo, la principal razón es, dicen ellos, para honrar a Jesús, que pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber nada. La prohibición de comer carne comenzó de hecho a flexibilizarse un poco en el año de 1966, cuando después de las reformas del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI resaltó en la Constitución Apostólica Paenitimini que había otras formas de practicar esta penitencia. Esta línea fue ratificada más tarde en el Código Canónico de 1983, promulgada por el Papa Juan Pablo II. Pero quiero que veas lo siguiente. Hoy día la religión dice es pecado comer carne. Yo solo preguntaría dónde Elohim hizo esta prohibición. Nunca. Esa es una prohibición de hombres. ¿Te das cuenta de las palabras de las que nos dio libertad Yahshua, nuestro Mesías? De todo este tipo de costumbres y leyes de hombres que no tienen absolutamente nada que ver con las palabras que dio Elohim como guía y como ayo a su pueblo. ¿Te das cuenta del gran sincretismo hoy día en las religiones? Toman de aquí, toman de allá, luego lo convierten en una ley. Recuerda, Yahshua, nuestro Mesías, nos dio libertad de todas las palabras de los hombres. Así que, con este contexto histórico, podemos decir feliz Rosh Hashanah, y próximamente estaremos celebrando Pesaj, en donde para nosotros como pueblo de Israel tiene 2 significados muy interesantes. El primero recordando que Yahweh dio libertad a su pueblo de la tierra de esclavitud de Egipto. Y el segundo significado es que Yahshua se convirtió en nuestro Pesaj. Yahshua murió por nosotros, para redención de todos nuestros pecados, producto de la infracción de la Torah. ¿No es esto bendición para nuestra vida? Así que, amado pueblo de Israel, esos huevitos de Pascua, de los conejitos, no tienen absolutamente nada que ver. Ese tema de no comer carne, comían carne asada en Pesaj. Así que, date cuenta justo de las palabras de los hombres, que hoy día lamentablemente las han tratado de convertir en ley. Y bueno, con este breve comentario, con esta breve introducción, iniciamos el capítulo número 10 del libro de Jeremías. Vamos a centrarnos en algunos versículos, muy particularmente el libro de Jeremías. Así que te invito por favor a que tengas allá a la mano tu Biblia y vamos al libro de Jeremías, capítulo número 10. Si tú el día de hoy estás comenzando a escuchar este libro que hemos estado leyendo, hemos estado estudiando desde el capítulo número 1, te invito a que vayas al canal de YouTube y escuches ahí la serie que tenemos acerca del profeta Jeremías desde el capítulo número 1. Jeremías capítulo número 10, versículo 1 al versículo número 2. Dice: oíd la palabra que Yahweh
ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Mira, esta palabra es muy clara. No nos acostumbremos a las costumbres de las naciones, ni al camino de las naciones. Es decir, no vayamos por donde van las naciones. Hoy día las naciones practican otro tipo de festividades. Y las practican de otra forma, desde otra perspectiva. Ahorita lo leíamos. Las naciones hoy dicen, bueno, celebremos Pascua con los huevitos de Pascua. La palabra aquí nos está diciendo, no practiques el camino de las naciones. No vayamos por donde van las naciones. ¿Y por qué no ir por donde van las naciones? Sencillo. Porque las naciones van siguiendo palabras de hombres, de las cuales muchas de esas palabras son para maldición y para muerte del pueblo de Israel. Mira, hoy vemos cómo las naciones quieren marcar la pauta y el comportamiento de las personas. Velo. Ahí está la famosa Agenda 2030, en donde los líderes de las naciones se reúnen hoy día justo para decir, y particularmente a las personas, qué es lo que deben hacer, cómo es que deben actuar. A ver, momento, que Yahweh, nuestro Elohim, no nos dio la pauta de cómo actuar y qué hacer. Pero hoy vemos cómo las naciones quieren poner palabras sobre las palabras de Elohim, quitándolas y prefiriendo que las naciones escuchemos sus propias palabras. Repito nuevamente, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Hoy día vemos personas que dicen, es que tengo tanto temor de lo que pudiera llegar a suceder. Leo el libro de Revelaciones y veo cómo el sol dejará de dar su brillo, la luna, etc. Aquí dice muy claro, las naciones tienen temor de las señales que habrá en los cielos. Pero tú, pueblo de Israel, no tengas temor. Continuamos. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¡Qué interesante! Sin embargo, hoy vemos cómo las naciones enteras tienen justo ídolos que tienen que fijar con clavos y con martillo para que no se mueva, porque si no se les cae. Y vemos cómo los tienen que llevar, dice, derechos como palmera. Sin embargo, sabemos que no hablan, son llevados porque no pueden andar. Dice la palabra, no tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pero vemos cómo las naciones hoy día ponen sus ojos y su mirada en los ídolos. La idolatría. Versículo número 6. No hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y esto es claro. No hay semejante a Yahweh. Hoy día las religiones tratan de inventar nuevas deidades. Hoy día las religiones tratan de crear nuevos ídolos, justo para tratar de tener más adeptos y para seguir haciendo mercadería de sus seguidores. Pero esto es claro, no hay nadie que se asemeje a Yahweh nuestro Elohim. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Yahweh es el Elohim verdadero, y Él es Elohim vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esto es muy claro. Como Yahweh no hay más. Como Yahweh no hay dos. ¿Por qué crees que Yahweh en todo momento ha dicho, vuélvete a mis palabras? Porque lo que busca es obediencia, pero bendición para su amado pueblo. ¿Pero qué dicen las naciones? No, ve en pos de los ídolos, escucha a los hombres y adóralos. Versículo número 11, dice, les dirás así, los dioses no hicieron los cielos ni la tierra,
desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hemos hablado acerca de la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Por lo tanto, la voz de Yahweh es el mismo Yahshua. Podemos encontrar cómo en este profeta, que es el profeta Jeremías, nos está hablando del mismo Yahshua. Dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y mira, lo vemos como hoy día son vanidad la obra de las personas que elaboran justo los ídolos. Son vanidad. Los hacen de oro, son muy costosos. Pero fíjate algo, de nada sirven. Versículo número 17. Dice, recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Yahweh, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra, y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Yahweh, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Mira, lo comentábamos al inicio, hoy día hay una preocupación grande acerca de los líderes espirituales, los líderes religiosos, que lo único que han hecho es hablar palabras de hombres. Lo único que han hecho es hablar acerca de sus experiencias, de sus vivencias, y lamentablemente el ganado, que es el pueblo de Israel, las ovejitas, se siguen esparciendo. Hoy vemos cómo los líderes religiosos particularmente, están involucrados en situaciones de pederastia, involucrados en tanta situación, y lo único que siguen haciendo es que el pueblo de Israel se siga dispersando. Amado pueblo de Israel, no pongas tu mirada en líderes religiosos de la tierra. Pon tu mirada en las palabras de Yahweh tu Elohim. Versículo número 22. He aquí que voz de rumor viene, y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en moradas de chacales. Conozco, oh Yahweh, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amado pueblo de Israel, el único camino que nosotros tenemos por seguir es Yahshua, nuestro Mesías. Y él mismo lo dijo. Vamos por favor a Juan, capítulo 14, versículo número 6. Yahshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amado pueblo de Israel, no llegarás al Padre a través de algún líder religioso. No llegarás al Padre a través de mentiras o palabras de hombres. La única forma de llegar al Padre nuevamente es a través de Yahshua, nuestro Mesías. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat y bendiciones.